Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Este es un solucionario del libro de Stewart. Cálculo de Stewart. Capítulo 1. Funciones y modelos matemáticos. Sección 1.1. 4 maneras de representar una función. De los ejercicios 1.1 voy a resolver el 5 y los ejercicios 7 a 10. Ejercicio número 5. La gráfica de la figura 1 fue registrada por un instrumento operado por el Departamento de Minas y Geología de California en el Hospital Universitario de la Universidad de California del Sur, USC por sus siglas en inglés, en Los Ángeles. Utilice esta gráfica para estimar el rango de la función aceleración vertical del suelo en la USC durante el terremoto de Northridge. Aquí está trazada pues la función aceleración vertical de suelo y el rango de una función. El rango de f es el conjunto de todos los valores posibles de f de x conforme x varía a través de todo el dominio. Se tiene que la aceleración vertical A de suelo medida por un sismógrafo durante un terremoto es una función del tiempo t transcurrido. Para un determinado valor de t, la gráfica proporciona un valor correspondiente de A. Para auxiliarlos en la estimación del rango de esta función, trazamos estas rectas horizontales, de tal modo que corten a la gráfica en sus puntos extremos. Estos valores se conocen como los valores máximos y mínimos de la función. Aquí la unidad de medida es de 50 en 50 centímetros por segundos al cuadrado, pues estamos midiendo la aceleración vertical del tiempo. La aceleración vertical de suelo. Y estimamos que va más o menos desde menos 80 a 130. De tal modo que el rango de esta función, de la función A, es el intervalo cerrado de menos 80 a 130. Ejercicios 7 a 10. Determine si la curva dada es la gráfica de una función de x. Si lo es, establezca el dominio y el rango de la función. Se tiene un criterio gráfico para determinar si una curva es o no la gráfica de una función, y también se conoce como la prueba de la vertical. Una curva en el plano XY es la gráfica de una función de x si y solo si no hay recta vertical que intersecte la curva más de una vez. Teniendo presente este criterio, deducimos que la curva dada en el ejercicio 7 no es la gráfica de una función, pues por ejemplo esta recta vertical corta la gráfica en más de un punto, en este caso en 3 puntos, de tal modo que esta curva no es la gráfica de una función. Las curvas dadas en los ejercicios 8, 9 y 10 sí son las gráficas de una función, porque no es posible trazar una vertical que corte la gráfica en más de un punto. Ahora voy a determinar el dominio y el rango respectivo de cada una de estas funciones, y voy a nombrar cada una de las funciones como f. El dominio de una función es el conjunto de valores
que puede tomar la variable independiente x. El dominio de esta función en 8 es el intervalo cerrado de menos 2 a 2. El intervalo es cerrado porque incluye los extremos, pues estos puntos están marcados con unos circulitos rellenos. Entonces el dominio de f es el intervalo cerrado de menos 2 a 2. Y el rango de una función es el conjunto de valores que efectivamente toma la variable dependiente. Y aquí este rango es el intervalo cerrado de menos 1 a 2. La curva trazada para el ejercicio 9 tiene como dominio, que es una función, tiene como dominio el conjunto de valores de menos 3 a 2, incluyendo el menos 2. Aunque aquí lo excluyen, aquí lo incluyen. Este es un ejemplo de una gráfica de una función definida por tramos. Entonces el dominio de la función f es el conjunto de valores de menos 3 a 2. Y el rango de esta función, que yo la voy a llamar f, aquí también, es la unión de dos intervalos. Del intervalo semiabierto por la derecha, de menos 3 a menos 2, unido con el intervalo cerrado de menos 1 a 1, 2 y 3. A partir de la gráfica yo deduzco que este intervalo es cerrado, no porque aparezca este puntico relleno, no, sino porque la función es continua, no tiene saltos aquí, ni huecos, y llega hasta 3, ahí voltea y vuelve a bajar. Lo mismo acá, esta curva también es continua, entonces este punto también pertenece al rango. O sea, este elemento del punto de coordenadas 0, menos 1. Y es el rango de esta función de menos 1, incluyéndolo a 2. Ahora deduzcamos el dominio del rango de la función dada en el ejercicio número 10. Vamos a tomar o a suponer que la gráfica de esta función es esta línea quebrada de color fucsia, pero sin incluir estos tramos verticales. Esto me parece que es trazado con un programa graficador, y estos programas tratan o trazan las gráficas de esta manera. Por ejemplo, las gráficas de las funciones definidas por tramos y las gráficas de mayor entero. Si estos tramos verticales fueran partes de la gráfica, esta curva no sería la curva de una función, de acuerdo pues con el criterio de la prueba de la vertical. De tal modo que, teniendo presente lo que acabo de comentar y suponiendo pues que aquí se tiene una función, el dominio de esta función es igual a el intervalo cerrado de menos 3 a 3. Y el rango
de esta función es igual al conjunto de los siguientes valores, que son pues constantes, valores discretos, elementos de este conjunto, y son -3, -2, -1, 0, 1 y 2. Les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube y una vez suscritos hagan clic sobre la campanita para que a su correo electrónico les llegue una notificación cada vez que yo publique un video nuevo. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.